Estamos, mis hermanos, en una serie. En los últimos domingos estamos enseñando acerca de cómo hacer que mi fe crezca. Hemos enseñado temas importantísimos de la fe. Hoy vamos a continuar. Y el día de hoy tenemos el tema la fe y la obediencia. Este tema está dentro de la serie que he creado, cómo hacer que mi fe crezca. Es muy importante que todos los que estamos presentes podamos crecer en la fe. Y Dios está interesado en que usted le crea más a Él. Por lo tanto, al finalizar esta serie, yo espero que usted termine con una fe mayor de la que usted ya tiene. Amén. Así que vamos a descubrir cómo es que la fe puede crecer en la vida del creyente mediante la obediencia. Usted y yo sabemos, o debemos más bien recordar lo siguiente: nosotros vamos a conocer la gloria de Dios únicamente en proporción. Y le voy a explicar esto. A Dios no se le conoce de una vez. Y lo poquito que conocemos de Dios ha sido progresivo. En otras palabras, cada día que pasa se espera que usted vaya conociendo más a Dios. El Dios que yo conocía hace 10 años es el mismo, no ha cambiado. Sin embargo, yo he cambiado de parecer en algunos aspectos que creía que Dios no era así. Entonces, eso significa que poco a poco he ido conociendo a Dios, porque la fe es progresiva y conocer la gloria de Dios es a través de proporción, es a través de proceso. Entonces, en el transcurso de nuestra vida cristiana, nuestra fe será mejor. Si usted tiene 20 años de estar sirviendo a Dios y su fe no ha mejorado, usted está retrocediendo. Se espera que usted no sea el mismo de hace 20 años. Amén. Mira, nuestro físico de hace 20 años cambió. Pero la fe de nosotros debe cambiar en el sentido de mejorar y conocer más a Dios. Por lo tanto, la fe desarrollada, porque la fe se desarrolla, la fe desarrollada producirá un aumento de la gloria de Dios. Entre más desarrollo mi fe, más conozco a Dios. Entre menos desarrollo mi fe y me quedo más estático, me quedo en un solo lugar, entonces voy a conocer de manera más tardada a Dios. Y Dios nos lleva en proceso. A mí me encanta que Dios nos lleve en proceso para que le vayamos conociendo. Así que si usted está iniciando la fe y usted está iniciando este camino, le quiero decir que usted va a iniciar con poca fe, pero de aquí a unos años le aseguro que su fe va a ir creciendo, porque la fe es progresiva. Amén. Pero una de las cosas que yo quiero enseñar esta mañana es que la fe en un ambiente erróneo jamás crecerá. Entonces quiero decirle que usted puede tener 20 años en la iglesia y es posible que no haya crecido para nada. En otras palabras, si la fe está depositada en una persona incorrecta, la fe se va a estancar. Hemos enseñado del grano de mostaza en los temas anteriores. Entonces le voy a dar esta ilustración. Si el grano de mostaza o de trigo que conocemos normalmente se coloca en las condiciones apropiadas, entonces no solo va a crecer el grano, no solo crecerá la semilla, sino que la semilla se va a volver a reproducir, tanto así que de una vamos a sacar más semillas y vamos a terminar viendo quintales y muchas toneladas de trigo.
¿Por qué razón? Porque se colocó en el lugar correcto. De la misma manera, si la fe de usted, si la fe que Dios ha depositado en nosotros, ¿cuántos creen que Dios depositó fe en nosotros? Dice la Biblia que la salvación no es por obra, sino es que es por gracia, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Creemos porque Dios nos dio fe. Es imposible creer si Dios no nos deposita fe. Entonces, si la fe que depositó Dios en nosotros está depositada en la persona correcta, esa fe va a crecer y va a abundar y va a bendecir a otros. La semilla de la fe que Dios ha entregado a cada hombre y a cada mujer, lo que hagamos con ella va a determinar si crece o permanece como una semilla. A algunos les gusta, yo decía el domingo pasado, les gusta enseñar que Dios dice que solo tengamos fe como el granito de mostaza. Y algunos hasta lo caminan elogiando. Hermano, si Dios solo te pide fe como el granito de mostaza, es todo lo que Dios te pide. No, Dios quiere que inicies como el grano de mostaza. Pero se espera que usted en el proceso se vaya desarrollando tanto así que su fe pueda crecer, pueda expandirse y pueda bendecir a otros. La fe, si está en el ambiente correcto, va a producir. Si está en el ambiente de desobediencia y en un ambiente incorrecto, no va a producir, se va a terminar. Por lo tanto, es importantísimo que la fe de una persona esté en la persona correcta. Ahora, yo quiero que usted en el transcurso de la enseñanza se vaya examinando. ¿Es usted una persona correcta? ¿Es usted una persona donde en realidad valió la pena la inversión que Dios hizo en usted? Porque Dios ha hecho una inversión en usted, le ha dado fe, ha sembrado fe en usted. Y Dios quiere que germinemos, produzcamos, nos extendamos y podamos conocerle cada día más a Él. Así que ¿quién es el responsable si no crece en la fe? Diga conmigo, somos nosotros. Pero dígalo como que lo cree. Somos nosotros. Si yo no crezco, si yo no me desarrollo en la fe, si todo el tiempo estoy dudando, si todo el tiempo no le creo a Dios, si no maduro en la fe, Dios no es el responsable. Somos nosotros los responsables. Porque Dios ya te dio la semilla, Dios ya te dio la fe, a usted le toca desarrollarla. ¿Estamos aquí? Ahora bien, lo segundo que yo quiero enseñarle es que la fe necesita nutrientes para crecer. A fin de crecer, la semilla natural, el maíz, el frijol, el millón, el trigo, la mostaza, todo lo que usted siembra necesita nutrientes. Necesita una tierra fértil, necesita agua y necesita luz solar. Estos tres ingredientes por lo general es la que le dio vida a nuestros antepasados. Como los tiempos han cambiado, el clima está contaminado, el aire está contaminado, el clima está distorsionado por causa de la contaminación, entonces vienen los químicos. Pero los químicos nunca fueron en el plan para que usted produjera la tierra. La tierra solo necesitaba ser fértil, tener agua y tener sol. Estos tres nutrientes, ingredientes, puede hacer producir cualquier planta. Lamentablemente, repito, como el clima está loco por causa del hombre, entonces vienen los químicos para esto, químicos para lo otro, y quienes están haciendo de reales son los fabricantes de los químicos. Y el productor hoy que siembra frijoles
saca su frijolito, saca su café, pero la mayoría de su dinero ya lo debe, porque invirtió casi más de la mitad y lo que le viene quedando es poquito para la comida. Las cosas no es tan fácil, pero no está fácil porque los climas o el tiempo ha cambiado. Ahora bien, si la semilla natural necesita tierra fértil, agua y sol, entonces para que ellos puedan germinar y dar fruto, metafóricamente, escúcheme bien, metafóricamente la semilla de fe, la que Dios ha depositado en usted, a fin de que crezca, tiene que ser nutrida. La fe tiene que ser nutrida. Tiene que estar en un terreno que somos nosotros, en un terreno bueno. Tiene que ser regada con el agua, en otras palabras, la obediencia a la palabra de Dios. Y tiene que ser bañada por la claridad solar del amor de Dios que es derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero le voy a enseñar desde la Biblia cómo es esto importante. Hablemos del terreno. Metafóricamente, usted es el terreno. La semilla es la fe que Dios ha depositado en nosotros. Si usted necesita crecer en la fe, usted tiene que ser una tierra fértil. Voy a volver a repetir. Si usted necesita crecer en la fe, usted necesita ser una tierra fértil. En la parábola del sembrador vamos a encontrar la importancia de la semilla, es decir, de la palabra de Dios cuando cae en buena tierra. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 1. Mateo capítulo 13, versículo 1. Hasta el versículo 9 vamos a leer y luego nos vamos a ir a otro versículo. Dice la Biblia: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, escuche bien, he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Puede representar el que predica, puede representar al mismo Dios, pero siempre está representando a la persona comisionada por Dios. Así que el sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. El camino puede representar las personas. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. También los pedregales pueden representar a personas. Donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos representan negocios, placeres, entretenimiento y todas las cosas del mundo. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra. Esta buena tierra representa creyentes fieles, creyentes de verdad, creyentes que son tierra fértil. Cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oído para oír? Oiga. Entonces, versículo 18 del mismo capítulo 13. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Jesús va a explicar la parábola del sembrador a los discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pausa. ¿Qué pasa entonces con la persona que recibió el mensaje pero no lo entendió, no lo comprendió? Dice que el malo viene, es decir, Satanás viene y quita lo que oyó.
Y al quitar lo que oyó, la persona ya no puede desarrollar su fe, porque el diablo, según la parábola, llegó a quitar lo que había oído la persona. Cuán importante es que lo que usted oiga hoy lo ponga en práctica, porque si no lo pone en práctica, al salir de este lugar, muchas cosas usadas por Satanás pueden hacer posible que lo que usted oyó hoy se olvide. Y es lo que le ha pasado a mucha gente que se congrega en la iglesia, que viene por años en la iglesia y nunca cambiaron, porque escucharon aquí, pero al salir allá no tuvieron cuidado y Satanás usó estrategia y les volvió a quitar la verdad que habían escuchado. ¿Me explico, hermanos? Ok, versículo 20. El que fue sembrado en pedregales es la persona que oye la palabra. Escuche bien. Es la persona que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es emocionalista. Se emocionó. Entonces la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Diga conmigo, lo que no tiene raíz se cae. Es por eso que nosotros vemos a muchas personas que vienen a recibir a Jesús, nos alegramos, pero muchas veces esa palabra está cayendo en una piedra. Está fuerte la metáfora y está fuerte la comparación, pero solo estoy relacionando la parábola. Cuando cae en la piedra, la persona la recibió con gozo, pero como no tiene raíz, entonces la palabra es destruida por el sol, porque no tiene raíz. El versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, nadie le dijo que ser cristiano no era fácil. Le va a venir aflicción, querido hermano. Le va a venir dolor. Entonces, cuando le viene el dolor a esta persona, o le viene la persecución por causa de la palabra, ¿qué hace él? Tropieza. ¿Me está siguiendo? Hay una persona que solo escuchó. El malo llega y le quita la palabra. Hay otra que escuchó, la recibió con gozo, pero como era piedra dura de matar, entonces la recibe con gozo, se desarrolla por un momento. Al no tener raíz, cuando vienen los problemas, viene el problema familiar, el problema en la casa, los problemas con los hijos, los problemas con los vecinos, vuelve a caerse porque tiene tropiezo. Pero miremos la otra persona, otro tipo de persona, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué ha pasado con los que reciben la palabra? La escuchan con gozo, la reciben, pero ha sido sembrada en medio de muchas personas que son tropiezo para él. Dura por un tiempo, pero vienen los negocios ilícitos. Comienzan a venir los placeres ilícitos. Comienzan a venir cosas engañosas. La riqueza, el buen trabajo, el buen money, bien pagado, y entonces ellos prefieren agradar más al mundo, a los placeres, y terminan ahogándose en la fe. La palabra que Dios depositó se termina ahogando. No fue culpa de Dios, querido. No es que Dios te abandonó, es que tú te enredaste en negocios ilícitos. Te afanaste tanto por hacer dinero que ya no cerrabas tu negocio los domingos, ni los sábados, ni los miércoles. Por lo tanto te enfriaste. ¿Me está escuchando? Los placeres de este mundo pueden ahogar lo que uno escucha. Por eso hemos visto más bien a personas con gran fe, con gran pasión, sirviendo a Dios. Apenas les salió un empleo, se enfermaron. ¿Y sabe qué es lo que más me aflige como pastor?
que me pusieron a orar por empleo, me pusieron a orar por su negocio y Dios me escuchó, los prosperó, les fue bien y los bandidos se fueron. Que Dios los perdone. Pero hay gente que prefiere más la riqueza, más los placeres de este mundo que al Dios Santo. Amén. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Diga conmigo, ahora me van a hablar a mí. Diga conmigo, ahora me van a hablar a mí. Santo. Dice el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿cuántas buenas tierras hay acá? El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, escuche bien, oye, entiende la palabra. Escúcheme. Ha pasado que muchas veces la gente oye, entiende, pero hasta ahí muere. Esa persona no es buena tierra. La buena tierra es el que oye, entiende y da fruto. Pero su fruto no es escaso, porque no servimos a un Dios escaso. Porque lo que Dios ha depositado en tu vida no es escaso. Dios ha depositado una fe en ti de tal manera que pueda producir a 100, que pueda producir a 60 y que pueda producir hasta un 30%. Dios lo que deposita en la tierra fértil es para que lo reproduzca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el que es buena tierra es el creyente, el hombre firme, el hombre que sirve a Dios, la mujer que sirve a Dios, ha recibido la fe que Dios le ha dado en su corazón por medio de la palabra de Dios. Entonces, si está en buena tierra, va a producir, va a multiplicarse. Se espera que su fe crezca, se espera que se desarrolle y se espera que sea un mejor cristiano. Cuando una persona no progresa, yo digo, o es una persona que su terreno es pura piedra, o es una persona que su terreno no lo cultiva. Entonces está lleno de montes. No podés sembrar donde hay suciedad. No podés depositar fe donde no estás preparado. Dios, para depositar la fe que depositó en ti, tuviste que estar preparado y tuviste que ser una buena tierra. Así que usted tiene y es el responsable de hacer que su fe germine y su fe crezca. Nadie aquí es más responsable, ni el pastor, ni la gente que te rodea. Si usted no crece en la palabra y si usted no crece en la fe, es su culpa. Porque todo lo que cae en buena tierra produce. Aunque alrededor me estén rodeando piedras, aunque alrededor no esté lloviendo, aunque alrededor no haya sol, aunque alrededor se estén secando y se estén muriendo, lo que cae aquí produce. ¿Estamos aquí? Así que no le estés echando la culpa a nadie. El responsable es cada persona. Así que lo primero que la fe necesita para crecer es que caiga en buena tierra, es decir, en un buen cristiano. Pero también la fe necesita ser cultivada. Y es allí donde entra el agua. Metafóricamente, lo que hace el agua es que germine. Todos aquí nos vamos a los potreros o a los lugares donde vayamos. Ahorita todo está pelado. Los potreros secos, no hay pasto. La situación ahorita está fea. ¿Qué es lo que compone esto, hermanos? El agua. Por eso se dice que el agua se espera ansiosamente. Si no hay agua, no hay cosecha. Si no hay agua, no hay producción. El agua, ¿qué es lo que hace? No, el agua no es la semilla.
El agua lo que hace es cultivar la semilla, es darle nutriente a la semilla. Y a través de ese componente, entonces, la semilla comienza a nacer. La fe, hablando metafóricamente, la fe necesita, nuestra semilla, que es la fe, necesita ser cultivada con agua. Así que esa agua se llama, metafóricamente, aplicándolo en nuestro contexto, se llama obediencia. En otras palabras, usted no va a crecer en su fe si usted no es obediente a la palabra de Dios. Quiero que leamos Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la Biblia: así que la fe es por el oír. No es por oír chisme, ¿verdad? Porque la fe más bien se afecta cuando oye chisme. No es por oír música. No es por oír malas cosas. No es por oír otra cosa. Dice la Biblia, la fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Cuándo es que tenemos fe? Cuando oímos la palabra de Dios. Pero me encanta lo que dice otra versión. En la Nueva Traducción Viviente dice: así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. El original griego, este texto, no dice como lo entendemos o como mucha gente lo entiende. El original griego da la connotación que la fe viene por el oír y poner en práctica la palabra de Dios. En otras palabras, usted puede oír la palabra hoy y no necesariamente significa que usted va a crecer en la fe. Porque cuánta gente viene a nuestro servicio, escucha la palabra y vuelve a ser igual. Cuánta gente pasa años escuchando Biblia, escuchando sermones y sigue igual. Entonces, si yo entiendo la connotación griega dice: la fe viene por el oír y poner en práctica la palabra de Dios. Porque de nada sirve que usted oiga y no ponga en práctica lo que usted escucha. ¿Estamos aquí? Cuando yo digo, oigo y pongo en práctica la palabra de Dios, entonces mi fe comienza a crecer. Ahora, Pablo no está diciendo que es un acto pasivo de escuchar un sermón y venir a escuchar al pastor Lester aquí todos los domingos. Así su fe no es lo que Pablo está diciendo. Si usted espera que su fe crezca solo por venirme a escuchar aquí 30, 40, a una hora y a veces que ya se quiere ir, usted no va a crecer así, querido hermano. No digo que no le va a ayudar. Pienso que le va a ayudar, pero su fe no se va a desarrollar al máximo que Dios quiere si usted solo viene esperanzado a crecer cuando viene aquí a la iglesia. Ahora bien, Pablo no está hablando de oír el mensaje en las iglesias. No está hablando, hermanos, de que vayamos 5 veces a la semana a la iglesia para que nuestra fe crezca. Lo que Pablo está diciendo es: la fe que viene por el oír, por oír lo que Dios dice y ponerlo en práctica. Escuchar, en este caso, dije que no significa solamente escuchar los sonidos de las palabras que se dicen acá. El concepto va más allá. Significa escuchar, este término en griego significa escuchar y actuar sobre lo que ha sido oído. Voy a repetirlo. En el original griego, la palabra oír que usted lee en su Biblia significa no solamente oír palabra, sino que significa oír y actuar sobre lo que Dios ha dicho. Así que la fe viene, crece y es desarrollada y expresada por medio de escuchar y luego poner en práctica lo que se escucha. No podemos estar esperanzados a crecer en la fe si no ponemos en práctica lo que escuchamos. Cuando Dios habla,
siempre hay un imperativo en lo que Él dice. Dios siempre exige que cumplamos sus órdenes, por lo tanto, no podemos caer en desobediencia. Cuando una persona desobedece, cuando una persona es desobediente, impide para que él pueda crecer en fe. Ahora usted va a comenzar a identificarse cuál es la razón por la cual no ha crecido en la fe. Porque los desobedientes a Dios no pueden crecer en fe. Se fueron. No me deje solo. La desobediencia impide el crecimiento. La razón por la que la fe de muchos no crece es porque son desobedientes, no al pastor, a la misma palabra de Dios. Cuando la gente desobedece lo que Dios dice, no puede crecer. La obediencia libera. La obediencia desata. La obediencia hace que la fe crezca. Para aquellos que dicen yo desato, mira, hay gente que anda en desobediencia y anda con esos cuentos. Yo desato. Si tú no vives en obediencia al Señor, nada se va a desatar para ti. Porque la desobediencia impide que mi fe se libere. Hay que creerle a Dios, hermano. Hay que ser obedientes a la palabra de Dios. No seamos solo oidores. Porque el que es oidor, esa personita va a tener serios problemas cuando Dios le pida cuenta. Porque yo no le voy a pedir cuenta, le va a pedir cuenta el jefe. Y cuando el jefe pide cuenta, es muy serio. Cada vez que usted escucha y actúa, usted toma otro paso de fe. En el momento en que usted desobedece a la palabra de Dios para su vida, el crecimiento se detiene. Y es ahí donde encontramos a cristianos viejos en la fe, estancados. Pregúntense, muchos de ellos son desobedientes a la palabra de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 21, el que me recibe mi palabra, dice Dios, el que recibe mi palabra y la guarda, no solo es recibirla, el que recibe mi palabra y la guarda, es decir, el que actúa sobre ella, esa persona me ama. Ni se atreva a decirle que ama a Dios si usted no guarda su palabra. Hay gente que se afana con esto. Dios me ama y yo también lo amo. A ver. Usted no puede decir que ama a Dios si usted no obedece las palabras de Dios. Usted no puede decir que ama a Jesús si usted no obedece a Jesús. Jesús dice, el que me ama, guarda mi palabra. El que me ama, guarda lo que yo he depositado en él y la pone en práctica. Por lo tanto, su fe no puede ir más allá de su obediencia. Me gustó esto. Me encantó esto. La fe no puede ir más allá de la obediencia. Primero va la obediencia, después la fe. La fe sigue a la obediencia. Te repito para que quede esto muy claro. La fe no puede ir más allá de la obediencia. Si usted dice tener fe, obedezca primero. Si usted quiere ser un hombre de fe, tiene que ser primero obediente. La fe no puede superar a la obediencia, porque la fe es después de la obediencia. ¿Estamos aquí? Así que hemos notado que la fe no puede crecer sin que haya obediencia, siendo que la fe viene por el oír, y si oímos la palabra de Dios, entonces espera que la pongamos en práctica, no solo oírla. A nosotros como pastores nos ha pasado que pasamos predicando palabra de Dios. Y uno dice, hombre, la persona ya está convencido.
esa persona está transformada por la palabra de Dios. ¿Qué va, hermanos? Unos cuantos días, vuelve la persona a desobedecer. Por lo tanto, si una persona es consecuente en eso y vuelve un círculo vicioso, se levanta, se cae, se levanta, se cae, tiene fe hoy, vuelve a caer, vuelve a creer, tiene desobediencia, hermano, va a venir Cristo y te va a hallar en esa situación. Necesitamos ser serios. Necesitamos ser determinantes. Yo digo, pongo este pie aquí y tiene que seguir el otro pie. La fe es causa de la obediencia. Mi obediencia va a producir que yo sea un hombre de fe. Amén. Así que lo segundo que necesita la fe es cultivarla. Si no cultivamos la fe, queridos hermanos, no vamos a crecer en la fe. Es responsabilidad de nosotros. Y lo tercero que necesita una planta natural es el sol. Mire, si hay buena tierra, si hay buena agua, pero si no hay sol, estamos fritos, dijo el indio. No llegamos a nada. Siempre frijoles, la lluvia los chamusca. Siempre maíz, pura lluvia, lo pudre, lo daña. Siempre yuca, la daña. Todo aquello que se siembra y viene la lluvia y no para la lluvia y no hay sol, no hay cosecha. Por lo tanto, metafóricamente, el sol aquí representa a Dios y el sol representa el amor de Dios en cuanto a nuestra fe. Nuestra fe no puede crecer a menos que esta fe tenga actitud de amor hacia lo que hacemos y que Dios esté inyectando ese amor en nosotros. Para el crecimiento de la fe es necesario el amor. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:6, Gálatas 5:6, porque en Cristo, dice Pablo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale en Cristo, hermano? La fe que obra por amor. La fe que obra por amor es cuando nosotros escuchamos su palabra, la palabra de Dios, la palabra que Él nos habla, y debido a que nosotros amamos a Dios, actuamos sobre lo que oímos. Nadie puede actuar sobre algo que no ama. Yo actúo en amar y poner en práctica la palabra de Dios porque amo a Dios. El que no ama a Dios, entonces es una persona que no pone en práctica la palabra de Dios. Si nosotros obedecemos, entonces nosotros, si le amamos a Dios, nuestra fe va a operar. Sin el ejercicio de la fe no puede haber crecimiento de fe. Por lo tanto, la fe crece cuando nuestro amor por Jesús es grande, cuando nuestro amor por escuchar la palabra de Dios es grande y cuando nuestro amor por poner en práctica la palabra de Dios es grande. La Biblia dice en Primera de Juan 4:19, Primera de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Sabes que Dios deposita amor en ti para que tú ames su palabra? Entonces los tres componentes que necesita la fe para crecer en nosotros es que nosotros seamos buena tierra, buenos creyentes, buenos recipientes. Lo segundo es que la cultivemos. ¿Y cómo la vamos a cultivar? Poniendo en práctica lo que oímos, la palabra de Dios, no siendo desobedientes. Y lo tercero, amando a Dios con el amor que Él nos ha dado y nos ha amado. Amar a Dios. Si yo soy una tierra fértil, si yo cultivo la fe obedeciendo la palabra de Dios, y si yo amo a Dios y por amor a Dios pongo en práctica sus mandamientos, mi fe se va a desarrollar.
Y termino diciendo, en esta mañana hemos aprendido que la fe en un ambiente erróneo nunca va a crecer. Si la fe no está en terreno fértil, hasta ahí te quedaste, papito. También hemos aprendido que la fe necesita nutrientes. Y esos nutrientes que necesita la fe es buena tierra, obediencia y amor. De esa manera, nuestra fe puede crecer. Yo no te vengo a emocionar. Yo no te vengo a emocionar tanto. Vas a ser el hombre más lleno de fe en Estelí después de esta serie. Después de esta serie de fe vas a ser el más tremendo en la fe. Ni quiera Dios que se metan con un hermano de la iglesia La Hermosa porque está lleno de fe después de esta serie. Yo no te vengo a decir eso. Yo te vengo a decir que si tú sigues los pasos necesarios para que nuestra fe crezca, sí te garantizo que vas a ser un hombre y una mujer de fe. No es solo orando, no es solo diciendo, Señor, aumenta mi fe. Hay que actuar sobre la palabra que Dios dijo. ¿Sabe usted que el apóstol Pedro caminó sobre las aguas porque fue obediente a las palabras de Jesús? Jesús le dijo, ven, camina. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas porque fue obediente al escuchar. La fe es a través de la obediencia. Si yo soy obediente, entonces mi fe va a crecer. Si usted pone otros ejemplos, hermanos, a Moisés Dios le dijo, extiende la vara y el mar se va a abrir. Moisés creyó a la palabra de Dios, extendió la vara y el mar se abrió. Dios le dijo, golpea la roca. Moisés golpeó la roca y de la roca salió agua. Estamos aquí. Cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, Dios opera en mi fe. No puedo estar esperanzado a la fe de otro. Yo tengo que actuar en la palabra de Dios. Yo tengo que ser obediente. El que es obediente será un hombre de fe. Yo quiero ser un hombre de fe. Yo no sé si usted quiere ser un hombre y una mujer de fe, pero necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Cuántos se ponen de pie y le dan su mejor júbilo a Dios? A Él damos gloria, a Él damos alabanza, a Él bendecimos por los siglos de los siglos. Santo, 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 digno de alabanza. Dele su aplauso al Señor. Dele su aplauso al Señor. Él vive, Él reina. Él vive, Él reina, Él vive. Glorioso, glorioso, glorioso.